La reina Isabel II ha fallecido, cerrando un capítulo importante en la historia de la familia real británica. Su secreto no solo determinará el reparto de sus bienes, sino también el futuro de la monarquía. ¿Quién heredará las responsabilidades más importantes? ¿Cambiarán sus decisiones las tradiciones reales? Exploremos los misterios que rodean el último legado de la reina. El testamento de la reina. La familia real, famosa por su severidad, pareció adoptar una postura especialmente cautelosa. Hubo acusaciones de que las discusiones se celebraron a puerta cerrada cuando las tensiones eran elevadas y lo que estaba en juego parecía considerablemente mayor de lo que ya era dadas las circunstancias. En realidad, la lectura del testamento de la reina, que parecía no ser más que una formalidad, resultó ser un acontecimiento que tenía el potencial de alterar la trayectoria de la monarquía. Por fin había llegado el día, y en el Palacio de Buckingham se palpaba una sensación de aprensión. La reunión de la familia real tuvo lugar en la biblioteca de la casa, lo que constituyó un magnífico pero deprimente acontecimiento, teniendo en cuenta que el príncipe Guillermo es ahora un componente esencial del futuro de la monarquía. Leer las últimas palabras de la difunta reina fue una tarea muy significativa para él. La época en la que se encontraba Guillermo no fue solo un trabajo para él, sino que fue un momento muy significativo de su vida. Su abuela le tenía en gran estima, era un amigo de confianza que, en muchos aspectos, ejemplificaba los principios por los que ella había luchado con su vida. Sin embargo, cuando se disponía a leer el artículo, una palpable sensación de nerviosismo invadía el ambiente. Cuando la familia se reunió, el ambiente de la sala estaba electrizado por la emoción. Había una sensación de compostura y calma en el rey Carlos III. Camilla estaba atenta, y Catalina estaba despampanante pero atenta. Después estaban los más reservados, los más jóvenes, y los de más edad que habían dejado de participar en la vida pública. Todos ellos estaban presentes al mismo tiempo, para un momento que sin duda alteraría por completo el curso de sus vidas. Se hizo un silencio absoluto en la habitación mientras William desenvolvía el papel recién acuñado. El crujido del papel era el único sonido que se oía. Su significado era tan auténtico como las imágenes de reyes y reinas que colgaban de las paredes, a pesar de que parecía sacado de un drama histórico. En cuanto se leyeron las primeras líneas del testamento, toda la sala empezó a temblar. No solo se referían a dinero o títulos, sino que también tenían un aura de premeditación y deliberación. Sin lugar a dudas, la reina había deliberado mucho antes de tomar sus decisiones. Cada elección y cada frase parecían tener un propósito, como si se tratara de una estrategia para la expansión del reino en un mundo en rápida transformación. Un gran número de personas tenían la impresión de que el rey Carlos había adquirido recientemente el castillo de Balmoral, que era el refugio escocés más apreciado por la reina y donde pasaba muchos veranos. El testamento, por otra parte, ofrece sugerencias sobre un plan más intrincado que podría implicar a más de una generación de hijos y nietos. Todas las consecuencias de esta decisión fueron muy sorprendentes. Sirvió de advertencia a Carlos, que era consciente de que su madre tenía intenciones durante un tiempo cuando él se convirtiera en rey. Fue la primera vez que Guillermo tuvo la oportunidad de contemplar las obligaciones que acabaría asumiendo como rey. A medida que se revelaba información adicional, el volumen de la sala aumentaba aún más. Los miembros de la familia de la reina que no estuvieran en la línea directa de sucesión recibirían un puñado de los bienes más caros de la reina, entre los que había objetos de gran significado sentimental e histórico. La decisión de la reina sorprendió a muchos, pero demostraba lo mucho que le importaba el concepto de unidad. Los objetos que se transmitían no eran cualquier cosa, sino tesoros históricos llenos de significado y pasión. William continuó transmitiendo sus pensamientos, y su familia escuchaba atentamente cada palabra que decía. Aunque su voz era tranquila y serena, su mirada transmitía la gravedad de la situación. Al mismo tiempo que las revelaciones hacían que algunas personas sonrieran en señal de reconocimiento, las noticias hacían que otras fruncieran el ceño y hablaran en voz baja. Incluso en aquellos primeros días, era obvio que el testamento de la reina era algo más que un trozo de papel. Además, era una declaración, el acto final de su liderazgo para preservar la monarquía al tiempo que se aseguraba de que era capaz de adaptarse a una sociedad en constante evolución. A pesar de que solo era el principio, en la sala reinaba una gran expectación. La información que se había revelado ya estaba teniendo repercusiones en otras personas. Antes de seguir explicando el contenido del testamento, William hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Los acontecimientos que se produjeron no solo alterarían el futuro próximo de la familia,
sino que también les harían realizar una profunda introspección sobre su posición en el mundo. La lectura de William hizo que la atmósfera de la sala pareciera adquirir más peso. Al final, se descubrió que el testamento de la reina contenía mucho más que una simple lista de regalos. Era un tapiz de sus ambiciones, un mapa que había elaborado minuciosamente para representar sus aspiraciones para el futuro del reino. Continuó siendo intrigante de diferentes maneras. No podían darse cuenta de lo adelantada que estaba ni de la trascendencia que tendrían las decisiones que tomara. Ni siquiera sus amigos y familiares más cercanos podían saberlo. El descubrimiento del castillo de Balmoral, uno de los primeros descubrimientos, tuvo una gran importancia personal e histórica. No solo era una residencia real, sino también un lugar seguro donde la reina podía pasar tiempo de calidad con su familia sin preocuparse por lo que los demás pensaran de ellos. Por otra parte, a medida que Guillermo continuaba leyendo, se hizo bastante evidente que el rey Carlos no adquiriría Balmoral sin más, como muchos habían anticipado que ocurriría. En lugar de eso, el testamento incluía un esquema más intrincado que establecía que un gran número de miembros de la familia se harían cargo de la carga. Esta opción, a pesar de ser práctica, no tardó en suscitar preguntas. ¿Hasta qué punto fue un acto de solidaridad? ¿O se trató de una operación deliberada para preservar la historia de la finca? Sandringham fue otro de los lugares que acabó siendo significativo. Las fiestas navideñas que la familia real venía celebrando en la célebre finca de Norfolk formaban parte de sus tradiciones desde hacía muchos siglos. Sin embargo, el testamento de la reina supuso un cambio. A primera vista, parecía que Sandringham no pasaría a manos del siguiente rey, sino que desempeñaría un nuevo papel en el futuro de la línea familiar. A pesar de que aún se estaban concretando los detalles, las consecuencias fueron bastante significativas. No se trataba solo de un conjunto de viviendas o parcelas de tierra. Además de ser indicadores de continuidad, sirvieron como puntos de encuentro para la historia de la monarquía y su futuro. A medida que Guillermo avanzaba, el tema de conversación se desplazó hacia la herencia económica que había recibido la reina. Durante años se había especulado sobre la cantidad de dinero que poseía. Aunque era de dominio público que el ducado de Lancaster y el patrimonio de la corona eran fuentes de ingresos reales, nadie era consciente de la cantidad de dinero que ella poseía personalmente. Se había acumulado en secreto a través de inversiones, colectas encubiertas y esfuerzos comerciales encubiertos una importante cantidad de dinero. Por primera vez, su estado sobre el conjunto de sus reservas monetarias se hizo evidente en este punto. Sin embargo, la cantidad de dinero que tenía no fue lo único que sorprendió a su familia, sino también la forma en que iba a repartirse. A través de su testamento, la reina demostró que le preocupaba mantener el equilibrio y se aseguró de que sus riquezas se repartieran de una manera que demostraba su compromiso tanto con la tradición como con la innovación. A algunos miembros de su familia se les ofrecerían participaciones en sus inversiones privadas, mientras que a otros se les daría la responsabilidad de gestionar su colección personal de arte. Era obvio que la reina tenía una razón para tomar sus decisiones. No solo quería que sus hijos y nietos continuaran su legado, sino también que éste se perpetuara a través de la preservación de la historia y la civilización. Muchos de los presentes conversaban sobre la colección de arte. Entre sus paredes había cuadros de pintores tan conocidos como Rembrandt y Vermeer, que no estaban en posesión de la corona, sino que habían sido adquiridos de forma encubierta a lo largo de varios años. En el testamento se especificaba que miembros de la familia recibirían estos objetos de valor incalculable, y las decisiones que se tomaron no fueron las que nadie había previsto. La reina no se limitó a entregarlos al siguiente rey, sino que seleccionó a personas que creía que comprenderían la importancia de su significado histórico y se asegurarían de su conservación. Fue una decisión que reveló mucho sobre su sistema de creencias. Sin embargo, el aspecto más emotivo de la conversación fue quizás cuando hablaron de las joyas que llevaba la reina. Su colección de tiaras, pendientes y broches exquisitos había despertado la curiosidad de un gran número de personas durante mucho tiempo. No se trataba de meros adornos, sino de tesoros familiares con historias que se remontaban a muchos años atrás. La tiara Vladimir, por ejemplo, tenía una historia tan larga y fascinante como la de los diamantes que supuestamente contenía. Nadie había previsto que la respuesta sería tan difícil como lo fue en realidad. Equilibrio entre tradición e innovación. Estaba previsto que Catalina, princesa de Gales, recibiera algunas joyas. Incluso antes de convertirse en reina consorte, empezaba a tener la sensación de serlo. Otras se distribuyeron entre miembros de la familia que no estaban en la línea directa de sucesión.
lo que llevó a algunas personas a rascarse la cabeza y empezar a sembrar sospechas sobre la situación. A pesar de que estas decisiones no estaban previstas, demostraban que la reina deseaba mantener la armonía y la cohesión dentro de la jerarquía familiar. Además de la cuestión de quién llevaba las piedras, también era importante considerar lo que representaban. Se percibía la importancia de los comentarios de Guillermo. A pesar de que su voz no cambiaba en absoluto, era plenamente consciente de que cada revelación tenía repercusiones no solo para la monarquía en su conjunto, sino también para los individuos implicados. El testamento de la reina empezaba a tomar forma como un registro exhaustivo tanto de la continuidad como del cambio. Al lograr un equilibrio tan delicado, demostró que comprendía profundamente los retos a los que se enfrentaría la familia en los años venideros. A lo largo de la lectura, el ambiente de la sala fue cambiando. Había, sin duda, un sentimiento de intriga, pero también de incomodidad. Pudimos hacernos una idea de los pensamientos íntimos de la reina y de las cosas que eran más importantes para ella con cada nuevo dato que parecía contar más cosas sobre sus ambiciones. Algunas personas experimentaron una mejora en su estado de ánimo a raíz de estas revelaciones, mientras que otras empezaron a cuestionarse su posición dentro de la familia y el futuro del reino. Durante la pequeña pausa que William necesitó para recobrar el aliento, se hizo evidente que el testamento ya estaba en proceso de transmitirle lo que sabía. Todos los componentes de la visión de la reina empezaban a encajar. A pesar de que aclaraba algunas cosas, dejaba un gran margen a la interpretación. Mientras los miembros de la familia se miraban unos a otros, comprendieron en secreto que las próximas horas iban a ser extremadamente importantes. La transmisión del patrimonio no era lo único que se veía afectado aquí. El deber, el legado y el delicado equilibrio que existe entre tradición y desarrollo estaban en el punto de mira. Por otra parte, iba a haber más. Cuanto más investigaba Guillermo el testamento, más parecía contradecir lo que la gente había anticipado que haría, y más alteraba para bien la narrativa del futuro de la familia real. ¿Por qué el próximo descubrimiento va a ser de tanta importancia? ¿Y cómo se las arreglaría la familia para encontrar un equilibrio entre el peso de su historia y las exigencias de un mundo que progresaba? Debido a que la reina había hecho una declaración, el ambiente en la sala se volvió pesado a medida que el sol empezaba a ponerse y la luz empezaba a entrar por las vastas ventanas del Palacio de Buckingham. A medida que pasaba el tiempo, parecía que divulgaba más información sobre sus objetivos. La frontera entre tradición y cambio se hacía cada vez más difusa con cada nuevo elemento que se incluía. La familia real consideraba que estas instrucciones eran algo más que simples instrucciones. Eran un proyecto para su futuro, moldeado por la sabiduría y la visión de un rey o una reina que habían visto evolucionar el mundo de un modo que ellos no podían prever. Eran una ruta hacia su futuro. En este punto, el testamento se ocupaba principalmente de los aspectos extremadamente particulares de la vida de la reina que la habían hecho excepcional. Sus posesiones irreemplazables se incluyeron en el grupo. Cada una de ellas tiene su propio significado y una historia que contar. Estos objetos eran algo más que simples posesiones que alguien tenía en su poder. Servían como recuerdos de una historia que se había transmitido en Gran Bretaña durante cientos de años. A medida que Guillermo continuaba leyendo, se hacía evidente que estos objetos no debían distribuirse al azar. Todas las decisiones que tomaba la reina eran significativas para ella porque revelaban sus conexiones, sus ideales y sus aspiraciones para el reino. Esta sección trata de la colección de oro de la reina, que se distribuyó por motivos simbólicos y emotivos. La colección fue entregada. Tiaras que había lucido en banquetes de estado y broches que se habían convertido en sinónimos de sus apariciones públicas fueron algunos de los objetos que se incluyeron en la lista. La tiara Vladimir, con una rica historia, llamó la atención de todos por ser la pieza favorita de la reina. No solo se pensaba que valía mucho dinero, sino que también estaba relacionada con su figura de reina y mujer muy conocedora del pasado. Todo el mundo se preguntaba quién sería el afortunado receptor de tan valiosa joya. No fue tan sencillo como cabría esperar averiguar la solución a la pregunta. La princesa de Gales, Catalina, iba a ser obsequiada con unos objetos que servirían como símbolo de su condición de futura reina consorte. Había otros que iban a parar a miembros de la familia que no estaban en la línea directa de sucesión. Parecía ser un método de la reina para demostrar que quería que la familia estuviera unida y acogiera a todos los miembros de la comunidad. Parecía que cada distribución se realizaba a propósito, con la intención de preservar el significado de estos objetos y garantizar que siguieran sirviendo como símbolos de continuidad y tradición. En comparación con las joyas,
La colección de arte oculta de la reina empezó a cobrar mayor importancia. Esta colección, acumulada a lo largo de muchos años, contaba con cuadros de pintores tan conocidos como Rembrandt y Vermeer. Estos cuadros solo eran vistos por quienes se encontraban dentro del castillo, y despertaban una gran admiración. Estos objetos no pertenecían a la corona oficial. La persona en cuestión los compró porque eran impresionantes y tenían un significado histórico significativo. El testamento dejaba claro que estos objetos no quedarían en posesión exclusiva de la familia. Al contrario, debían regalarse a determinados miembros de la familia que hubieran demostrado aprecio por el arte y la cultura. Esta decisión sorprendió a un gran número de personas, ya que iba en contra de la norma que se había seguido tradicionalmente. La intención de la reina no era conservar estas joyas bajo la autoridad del rey que ahora estaba en el poder. En lugar de eso, tomó la decisión de dispersarlas para que otras generaciones pudieran reconocer su importancia cultural e histórica. Con ello demostraba que era consciente de cómo evoluciona la función de la monarquía en el mundo moderno. El pasado no fue lo único que recordaron estas partes. Con sus contribuciones, hicieron realidad el futuro, dejando tras de sí un legado que se extendió más allá de los confines del Palacio de Buckingham. A pesar de que estas revelaciones se hacían públicas, el ambiente en la sala no era nada optimista. Parecía como si hubiera tensión, como si todos fueran conscientes de las posibles consecuencias negativas que podrían acarrear estas decisiones. Mientras algunos miembros de la familia estaban exultantes por recibir sus herencias, otros se miraban unos a otros con expresiones auspiciosas en sus rostros, mostrando una mezcla de asombro y preocupación simultáneamente. A sus ojos, el testamento era algo más que un conjunto de instrucciones. Se hicieron una idea de la percepción que la reina tenía de ellos y de su posición en la familia real, que está en constante cambio, cuando se habló de objetos más pequeños y personales, como cartas, fotografías y recuerdos. Fue una de las secciones más emotivas de la presentación. El valor emocional de estas posesiones superaba su valor monetario. Ni siquiera los parientes y conocidos más cercanos a la reina conocían estos aspectos de su vida. El objetivo de su distribución era conmemorar sus numerosas funciones como madre, abuela y bisabuela antes de su coronación. Tiene un historial de expresar sutilmente su devoción por su familia. Guillermo era consciente de que ciertos pasajes podían poner nerviosa a la gente, por lo que los leía en voz baja. Los que eran más jóvenes que la reina otorgaban estos regalos como muestra de su profunda conexión con su vida y sus principios. Para otros, que la conocían desde hacía muchos años, fueron un recuerdo conmovedor de una relación estrecha y personal. Mientras la familia asimilaba lo que estaba ocurriendo, la sala se quedó en silencio. Su silencio transmitía mucho. Estos asuntos profundamente personales estaban relacionados con el testamento, al igual que todas las demás revelaciones incluidas en él. Todos en la familia real empezaron a especular sobre los significados ocultos de los últimos deseos de la reina y las implicaciones de sus decisiones. Aunque la reina se había esforzado por mantener la unidad nacional, parecía que los límites entre tradición, sentimiento y estrategia se difuminaban. La lectura continuó mientras caía la noche. La perspectiva de la reina se hacía más clara con cada página que pasaba. Buscaba un término medio entre el valor de la historia y la necesidad de seguir adelante. Lo hizo para asegurarse de que su legado perdurara a través de su descendencia y de las tradiciones y principios por los que luchó. Sin embargo, Guillermo no tardó en darse cuenta de que no se trataba de un regalo corriente. El último acto de la reina como jefa de Estado fue tan intrincado y multidimensional como el reinado que había presidido. La familia real y el reino sentirían sus repercusiones durante mucho tiempo. El ambiente en la sala cambió a medida que el testamento ahondaba en temas más íntimos. Los lazos familiares y las posesiones que dejan hijos y nietos. El anuncio del nacimiento del príncipe Harry fue una de las noticias más comentadas, cuando decidió abandonar sus obligaciones reales y la vida en la que había nacido. Las repercusiones persistieron durante mucho tiempo. Las especulaciones sobre la relación de la reina con Harry se habían disparado. Ahora tenemos una visión única de sus sentimientos hacia su nieto y su lugar en el destino de la familia gracias a su legado. Al oír el nombre de Harry, toda la sala enmudeció. Puede que su regalo no fuera importante en términos monetarios, pero tenía un gran significado para él. Le entregaron una espada ceremonial que perteneció al reinado del rey Jorge V. Sus pensamientos giraron en torno al servicio, la fortaleza y la perseverancia mientras reflexionaba sobre este artefacto histórico. La espada tenía algo más que un valor superficial. Traía a la memoria el servicio militar de Harry y su compromiso con los temas que eran importantes para él.
Tal vez fuera un indicio de que luchaba por encontrar el equilibrio entre ser príncipe y ser él mismo. Para Harry, esta hazaña tenía un trasfondo agradable y doloroso. Aunque la espada servía como símbolo de reverencia y herencia, también revelaba su distanciamiento de la institución que había influido profundamente en su vida. No todos los miembros de la familia comprendieron el significado del regalo, pero algunos lo vieron como una oportunidad para arreglar las cosas. Podía ser un indicio de tranquilidad o un recordatorio de las cosas que tenía que dejar atrás. La tensión entre Harry y sus seres queridos persistía, y se notaba en el ambiente de ambigüedad. Esta herencia evocó una amplia gama de sentimientos en la gente, y sus reacciones variaron en consecuencia. Aunque hubo cismas en la familia a lo largo de los años, el rey Carlos vio en ello una prueba del deseo de su madre de mantener la unidad familiar. Además, Harry tuvo tiempo para reflexionar, lo que daría forma a su vida cuando abandonara la familia real. La unificación de la sociedad era solo uno de los objetivos del deseo de la reina. También quedó demostrada la inevitable diversidad que conlleva tener una familia tan prominente como la suya. Se hizo evidente que algunos familiares habían perdido mucho más de lo que habían previsto cuando surgieron más detalles. Comenzó a circular la preocupación por el impacto en los vínculos familiares. Algunas personas luchaban con rabia, mientras que otras lidiaban con el mayor escrutinio de quienes habían heredado casas valiosas, reliquias u objetos de la historia de la monarquía. Hasta ahora, Guillermo ha leído el testamento con compostura y elegancia. Sin embargo, la importancia de este texto empezaba a calar en ese momento. Dejar constancia de los últimos deseos de la reina era solo una parte. Ilustraba la complejidad de la vida familiar, en la que los miembros se sentían obligados los unos a los otros, pero movidos por prioridades diversas. Siempre había una estrategia cuando la reina tomaba una decisión. Su intención de que su testamento sirviera como algo más que un simple instrumento formal se hizo cada vez más evidente. Para mantener la monarquía y sus relaciones más preciadas, construyó minuciosamente un relato. Sin embargo, las tensiones venían aumentando desde hacía tiempo y estaban a punto de estallar cuando se hicieron patentes las consecuencias del testamento. A pesar de todo lo que ocurría, Catalina seguía siendo una constante. Cada vez ocupaba un lugar más destacado en la familia y pronto sería reina consorte, ya que su herencia contenía algunas joyas y objetos personales notables. Desempeñó un papel vital en la formación de los futuros reyes como consorte de Guillermo. Catalina fue elegida por la reina porque se creía que continuaría con gracia y honor su herencia. Sin embargo, ni siquiera este paso estuvo exento de problemas. La disparidad en la asignación de las tierras de la reina se vio aún más acentuada por el protagonismo de Catalina, que sirvió para poner de relieve las disparidades de la familia. Guillermo parecía haber asumido una posición aún más significativa en el gobierno. El testamento dejaba bastante claro que Guillermo era la persona más importante en el destino de la familia, además de ser el hijo del rey. Más que una simple herencia, se le confió la responsabilidad de guiar a la monarquía hacia territorios inexplorados preservando sus principios. Todo, desde propiedades y reliquias hasta gestos simbólicos, puso de relieve su papel fundamental en el sostenimiento de la monarquía durante la inmensa convulsión. Un aspecto crucial del último acto de la reina como líder se hizo evidente a medida que avanzaba la noche. Tanto si sus decisiones unían más a la familia como si provocaban tensiones, tenían que enfrentarse a sus responsabilidades en la escuela y a sus relaciones mutuas. Guillermo consideraba esto un honor y una vocación. Era una oportunidad para cumplir el deseo de su abuela y, al mismo tiempo, establecer su propio camino hacia el trono. Los secretos aún debían revelarse a través del testamento de la reina, con cada sílaba posterior. El delicado equilibrio entre tradición y modernidad se hacía cada vez más precario. ¿Se imaginan cómo sería el resto de su relato? ¿Cómo harían frente sus seres queridos a la carga de su legado? Además de la urgencia de adaptarse a un mundo en rápida evolución, a medida que se iban desvelando los últimos párrafos del testamento de la reina, el ambiente en la sala se iba cargando cada vez más. Con diversos grados de curiosidad, aprensión y expectación, la familia se preparó para la presentación final. La lectura pasó de ser una ocasión oficial a convertirse en una oportunidad para la contemplación introspectiva de una mujer que guió a la monarquía a través de muchas décadas de transformación. Un rayo de optimismo persistió a pesar de la abundancia de información previamente descubierta. Además de cerrar este capítulo, las últimas palabras del testamento de la reina alterarían el curso de la historia para las generaciones venideras. Tras mantener la compostura mientras leía el testamento, Guillermo esperó un segundo antes de continuar.
Él y toda la familia real estaban profundamente afectados por lo que estaba a punto de suceder. No se trataba solo de mostrar respeto o intercambiar regalos con estas últimas directivas. También trataban de las esperanzas de la reina para el futuro del reino y de las personas que había elegido para representarlas. Los tres más jóvenes, George, Charlotte y Louis, recibieron instrucciones detalladas como uno de los últimos regalos. La reina les habló de sus esperanzas para su futuro servicio al país cuando aún eran muy pequeños. Se hizo hincapié en principios como la responsabilidad, la compasión y la resiliencia, así como en la necesidad de obtener una educación y desarrollarse personalmente, pero había algo más. Los planes estaban meticulosamente elaborados para ayudarles a prepararse para los retos a los que se enfrentarían en el futuro. Sus comentarios tenían un aire de suave instrucción propio del futuro rey Jorge. Enfatizaban la necesidad de la modestia a la vez que demostraban fuerza como líder. Otro tema del testamento de la reina fue la importancia de la unidad y la adaptabilidad en un mundo en el que las cosas cambian constantemente, así como el papel más amplio de la corona. La dificultad de adaptarse a las cambiantes costumbres sociales y a la opinión pública era algo de lo que ella había sido testigo directo. Se dio cuenta de que la monarquía no podía depender únicamente de la tradición para seguir siendo relevante, como demuestran sus directrices. Tenía que evolucionar aferrándose a los principios que la habían definido durante siglos. Quizá lo más significativo que dejó atrás fue el delicado equilibrio entre recordar el pasado y planificar el futuro, confirmando su predicamento y retándole a llevar a cabo las intenciones de su madre. Las secciones finales de su testamento fueron una bendición mixta. La reina le otorgó las tierras, el dinero y las posesiones del reino. También se le confió la responsabilidad de guiar a la familia a lo largo de un periodo de profundos cambios. Sus comentarios le levantaron el ánimo, aunque el peso de la corona parecía no haber sido nunca tan pesado. Confiaba en su capacidad de liderazgo a pesar de conocer los retos a los que se enfrentaba. William, sin embargo, cargó con la responsabilidad más pesada. La plena confianza de su abuela en él se puso de manifiesto durante la lectura del testamento. Le dejó algo más que posesiones y recuerdos. Le exhortó a preservar la monarquía como factor de unión en un mundo en el que crecían las divisiones y a tender puentes entre lo antiguo y lo moderno. Sus últimas palabras demostraron no solo responsabilidad, sino también afecto, confianza y seguridad en su capacidad para continuar con su trabajo. En el legado de la reina se incluyeron también algunos pasajes muy conmovedores. En sus diarios privados, que mantuvo durante toda su vida, dejó constancia de sus ideas, experiencias y perspectivas como mujer y como reina. Entre los últimos temas tratados se encontraban estos diarios. Los diarios fueron confiados a Guillermo con la directiva explícita de que se mantuvieran en secreto. Le ofrecían una rara visión de su vida privada y eran un regalo de ella. El gesto sirvió como recordatorio de la fe que ella había depositado en él como nieto y futuro rey, y también demostró su sólida relación. Tras la lectura, cada uno de los presentes tuvo un minuto para sí mismo. Hubo tiempo suficiente para que todos asimilaran lo sucedido y su lugar en la intrincada red de responsabilidades y herencias. A algunos les proporcionarán la orientación y la comprensión que tanto necesitan. Para algunos, supuso una profunda reflexión sobre sus carreras y relaciones personales. La oportunidad de reflexionar sobre el legado de la reina, que iba mucho más allá de los regalos monetarios, fue, no obstante, compartida por todos. Como acto final de su liderazgo, la reina reunió a su familia y la guió con la misma elegancia y sabiduría que habían llevado a su reinado de Ame. Legó algo más que riqueza y prestigio. En su testamento, esbozó su visión del futuro de la monarquía y enumeró los principios que harían de ella un emblema perdurable de autoridad y estabilidad. Mientras Guillermo doblaba cuidadosamente la última página del testamento, enarcó una ceja mirando a su familia. En su rostro se reflejaba una combinación de determinación y angustia. Tal vez nadie hubiera podido comprender mejor que él mismo el significado de lo que se le había concedido. Su destino colectivo y la capacidad de adaptación de la monarquía se veían ahora afectados. Su capacidad para continuar con los deberes de una reina que había dedicado su vida a servir a su pueblo quedaría demostrada por las decisiones que tomaran en los días y años venideros. Fuera de palacio, la gente seguía reflexionando sobre la vida de la reina Isabel II, que les producía tanto alegría como tristeza. Sin embargo, en el interior, sus seres queridos se preparaban para lo que estaba por venir. Un capítulo que se definiría por sus últimos deseos y la influencia que dejaba tras de sí. Puede que la reina no estuviera físicamente presente, pero sus enseñanzas y su visión aseguraron que su legado perdurara. Al salir de la biblioteca,